Buenos días. Es para mí un honor poder entrevistar hoy al profesor Miguel Ángel Adario Franco, que lleva en esta facultad con nosotros muchos años. Para mí es especialmente importante ya que ha sido mi mentor y mi director de tesis doctoral, y además ha sido muy importante en esta facultad ya que ha sido director del Departamento de Química Inorgánica, ha sido también decano de la Facultad de Químicas y fuera de la facultad ha sido también presidente de la Real Academia de Ciencias. Y bueno, ya nos irá contando más cosas. Vamos a comenzar. Miguel, llevas muchos años en la facultad. ¿Realizaste aquí tus estudios universitarios? Sí, ¿En qué año empezaste en la yo facultad? empecé en el curso 59-60, o sea que hace pues, 60 y tantos años, claro. Y la verdad es que estoy muy contento, creo que fue un acierto estudiar químicas, luego podemos comentar por qué, Sí, y me ha ido muy bien porque es una cosa que me ha gustado la profesión y yo creo que una de las cosas más importantes para ser, si no feliz, por lo menos pasarlo bien en este mundo, es trabajar en lo que a uno le gusta. Hay una frase de Confucio, bueno, se atribuye a Confucio, 600 años antes de Cristo no hay muchos registros, que es que encuentra un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar nunca. Y eso es lo que me ha pasado a mí. Yo, pues en realidad, no voy a decir que estaba aquí de vacaciones, pero vamos, sí, he trabajado en algo que me gustaba. A veces hay algunos sin sabores, pero pocos, en realidad. sí, todo tiene su lado positivo. Sí. ¿Y cómo era entonces la universidad cuando tú empezaste aquí en el año 60 Bueno, o los con una años? sola palabra se puede definir, era muy distinta, muy distinta. Era una universidad, bueno, la época ya era una época diferente, era un país, un sistema político totalitario, bastante influido por el espíritu del ejército y la disciplina y esas cosas. Y entonces eso se notaba mucho en la enseñanza, en los colegios, en la universidad. Aparte que teníamos asignaturas patrióticas, teníamos religión, gimnasia, y aquí incluso en la universidad, religión, gimnasia y formación del espíritu nacional. Y bueno, eran lo que llamábamos Marías, o sea que no les dábamos mucha importancia, pero en fin, de hecho había que aprobarlas también, y eso pues se podía hacer de diferentes maneras. O sea que era una universidad en la que la disciplina era importante y uno no podía, en fin, interpelar a un profesor que no lo hiciera bien en clase, cosa que, en fin, tampoco es que sea conveniente hacerlo, pero el hecho es que todo estaba organizado y no se podía uno salir mucho del sistema, o sea que entonces las clases, el profesor iba, yo veníamos con chaqueta y corbata, bueno, hoy también, pero en fin, en las facultades experimentales solemos venir de manera más informal, pues por los laboratorios, que es otra de las motivaciones para mí de hacer ciencias y en particular química. Entonces veníamos con chaqueta y corbata en el aula magna, ya en segundo, cuando entraba el catedrático nos poníamos de pie y no aplaudíamos, pero vamos, eso. Y entonces, claro, cada catedrático tenía una manera de exponer, unos mejores, otros peores, pero todos esto de la disciplina, en fin, de hablar en clase, pues tampoco era una cosa muy corriente. Pero también es porque en general estábamos muy interesados en lo que nos contaban. Algunos eran, como digo, buenos y otros menos buenos, pero sí, o sea que la disciplina académica, esto, era importante. Y luego, pues éramos realmente bastantes. El aula magna estaba casi llena, eso ya en segundo de químicas. Primero era común, había las 5 asignaturas de las 5 ciencias, y entonces después en segundo ya tenías que elegir. Y yo, pues yo en realidad mi interés por este asunto de la ciencia y de la enseñanza, que son las dos cosas a las que me he dedicado, fue porque, bueno, yo soy nieto de maestras, mis dos abuelas nacieron en el siglo XIX y las dos fueron maestras, las dos hicieron oposiciones y sacaron plaza en Madrid, en un pueblo que se llama Carabanchel, entonces era pueblo, y cada una tuvo una escuela. Entonces, un hijo de una y una hija de otra se casaron y mi padre era maestro de él. Me interesaba la enseñanza. Y luego yo en el instituto de San Isidro que estudié tuve unos profesores magníficos. Prácticamente todos eran muy buenos, querían que aprendiéramos, enseñaban
con entusiasmo, a pesar de que ganaban poco, menos que ahora incluso, y daban clase muchos en la universidad y en la enseñanza media. Entonces yo quería ser profesor de física y química, de instituto, claro. Pero entonces, bueno, pues cuando terminé primero, vi qué carrera tenía más práctica. Porque a mí realmente lo que siempre me ha gustado y me sigue gustando es la experimentación, hacer cosas con las manos, además de con la cabeza, porque claro, si la cabeza la dejas aparte es un lío. Y entonces vi los horarios, que químicas tenía más horas de prácticas que física. De física dábamos el segundo de carrera, que teníamos una asignatura de física, pero las prácticas eran poco, era el plano inclinado, cosas poco. Y entonces cogí químicas también por eso. Y me fue realmente muy bien porque pude desarrollar. Había unos laboratorios que no estaban muy bien dotados, pero en fin, se podían hacer prácticas. El mejor era el de orgánica. En orgánica entrábamos, era en tercero. Entrábamos en septiembre, finales de septiembre, y ya te daban un puesto de trabajo y una taquilla. Tú llegabas a la facultad y trabajabas ahí, salías, ibas a clase, volvías, y el laboratorio duraba 4 meses, bueno, hasta febrero. Y de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Ibas cuando querías, era muy... Podías entrar libremente y había algún instructor. Irte a comer, irte al médico y volver, era una cosa muy... Era el laboratorio, eso lo montó don Manuel Tamayo, que además cuando llegamos a cuarto, era tercero, era cuando teníamos la orgánica, le nombraron ministro. Y entonces no nos dio él, sino otro profesor, Álvarez Osorio, que era muy buen docente. Y entonces estuvo bien. Pero yo, ahí en ese laboratorio, por ejemplo, aunque luego no me dediqué a ello, pero si todo el mundo hacía 18 prácticas en esos meses, pues yo hice 24, porque realmente es que trabajaba muchísimo, me gustaba. Entonces tengo muy buenos recuerdos de la carrera y de la parte de trabajo laboratorio. Y una curiosidad acerca de ese laboratorio, ¿había siempre algún profesor en el laboratorio mientras estabais allí? Sí, realmente había un encargado del laboratorio que era un adjunto, el catedrático, al principio daba las clases. Perdón. Y luego había un adjunto en el laboratorio y además había ayudantes. Los ayudantes, algunos estaban haciendo la tesis, otros ya la habían hecho, y había un ayudante por cada 15 o 20 alumnos. Y luego, por ejemplo, en ese, pero en todos, en inorgánica también, luego te examinaban al final y te examinaba uno distinto al que te había dado las prácticas, para que no hubiera relaciones así de amistosas. Y entonces, pues esos alumnos ayudantes, luego después, era gente que hacía la tesis, había terminado, pues, o algunos seguían y otros se iban al consejo, pero en general era gente que les interesaba la ciencia, la investigación y eso. Y era pues bastante bueno. Las asignaturas prácticas eran más entretenidas que las teóricas. Las teóricas, pues en fin, son también importantes, claro, pero para mí era... Claro. Eso es lo que te motivó, ¿no? Claro, a la química. sí. Y nos has contado un poco que la relación entre profesores y estudiantes era bastante diferente, ¿no? Era muy distante. ¿Y cómo era en los laboratorios? ¿Cómo os relacionabais los investigadores cuando estabais haciendo la tesis con vuestros directores? Pues eso ya es más, claro, ya haciendo la tesis era otra cosa. Ahí dependía de con quién la hacías. En mi caso fue una serie de circunstancias, casi siempre ocurre cosas que... Entonces, estando yo en cuarto de carrera, en el laboratorio de inorgánica, había unos señores que en fin, tenían que estudiar un trabajo en inglés y no sabían inglés, yo tampoco, pero un compañero mío de carrera, Carlos de Miguel, que era mi mejor amigo, había hecho el PREU en Estados Unidos y entonces sabía inglés, claro. Entonces preguntaron en el laboratorio de prácticas de quién sabía inglés y él dijo que él, y entonces, bueno, pues les tradujo el trabajo ese. Entonces había llegado un señor que venía de hacer una estancia de 2 años en Francia y había aprendido unas técnicas de estudios sólidos y medida de gases, de medida de absorción de gases y cosas, y quería montar un laboratorio de eso. Entonces necesitaba gente. Y a este que estaba allí dije, ¿usted conoce a algún alumno que...? Y dijo, pues sí, conozco a uno. Y entonces empezamos a montar, ya en cuarto, empecé a montar el laboratorio que luego fue el que yo hice la tesis, y luego se han hecho varias más. Tal.
y fue una labor estupenda porque era labor puramente de montaje de equipo. O sea, que en vez de comprar, por ejemplo, en esa época se compraron también los rayos X. Un equipo de rayos X, pues tú dabas un cheque y te ponían un equipo. Aquí no, aquí traían hierros, tuercas, tornillos, había que construir hornos y tal. Fue fenomenal porque tuve 2 años haciendo eso mientras iba en cuarto y quinto. Hasta el punto de que cuando tenía que hacer las prácticas de química física, tenía mucho que hacer en ese aparato que estaba montando y le dije al jefe, al director de la tesis, que nunca se aprendió bien a pronunciar mi nombre, era granadino, bueno, era de Jaén, pero tenía acento. Y no, en vez de llamarme Alario, decía Lalio, porque no le salía el nombre. Le dije, mire, es que si tengo que ir a hacer las prácticas, no voy a poder. Entonces llamaron, en Kitfi me perdonaron las prácticas para que montase un aparato para medir presiones de vapor y monté junto con Arturo Horta, que era un muy distinguido postdoc, bueno, doctorando. Monté la medida de presión de vapor. O sea que hice también lo mismo, montar aparatos y tal, y me fue muy bien, sí. O sea que la experimentación es lo mío, pero estábamos en lo de la disciplina. La verdad sí, es que relación entre los directores de investigación y los becarios, por ejemplo. sí, bueno, eso como digo dependía, igual que ahora sigue dependiendo, depende mucho de la personalidad de la gente. Hay gente que tiene que es simpática y divertida y que está aquí para pasarlo bien y al mismo tiempo aprender o enseñar, y hay otros que vienen aquí y están enfadados. Yo a veces cuando venía, porque venía en autobús, te encontrabas a uno, ¿qué tal? Y yo, joder, si hoy tengo 3 clases. Y bueno, sí, entonces, ¿por qué te has dedicado a esto, no? Sí, claro. Yo, tener 3 clases, yo prefería tener solo 2, porque, bueno, se cansa uno dando clases y las da bien. Pero a veces se cansa más y las da mal, pero esa es otra historia. Entonces, me gustaba mucho enseñar, transmitir y que la gente pues viese que servía para algo venir a clase, que eso es una cosa muy positiva. Y entonces, bueno, pero había algunos catedráticos que no eran inaccesibles, no se podía preguntar. En concreto, en segundo, el catedrático de inorgánica nos explicó una cosa que no entendimos varios. Nosotros, una característica, no sé si ahora sigue haciéndose, pero supongo que no, éramos un grupo de amigos, nos hicimos amigos, nos conocimos en la facultad y nos reuníamos en casa de uno casi todos los días, las madres nos daban de merendar y preparábamos las clases, cambiábamos apuntes y todo eso. Éramos 4 o 5, éramos un grupo más grande, pero en fin, para eso éramos 4 o 5. O sea que preparamos como el equipo, aunque luego claro, se examinaba cada uno, unos aprobaban y otros no. Y entonces el asunto era que, por ejemplo, nos habló de absorción y adsorción. Entonces ahí pues no nos enteramos muy bien. Y entonces fuimos a verle. Entonces el catedrático tenía una secretaria en un antedespacho que decía, pues no sé si os va a poder recibir porque está muy ocupado este señor y tal. Bueno, total, que dijo, bueno, pues la semana que viene, no sé, que ya fuimos la semana que viene, y estaba ahí sentado en una butaca en su gran despacho leyendo el ABC. Y entonces se conoce que era muy... Bueno, total, que ya dejó el ABC y nos recibió y nos explicó la diferencia entre absorción y adsorción. Y luego yo trabajé la tesis en absorción, pero no, fue entretenido. O sea que realmente se podía llegar a ellos para ese tipo de cosas. Pero, había una estructura piramidal en la que cuanto más arriba más se mandaba y algunos lo ejercían bueno, pues que no lo hacían bien porque querían ser autoritarios y claro. Y bueno, como esta carrera tenía mucho laboratorio, entonces había más contacto con los profesores del laboratorio. Y algunos catedráticos, pues se paseaban por el laboratorio de prácticas de vez en cuando. Entonces te preguntaba, ¿qué está usted haciendo? Y ¿por qué destila? Y esas cosas. Y eso era muy estimulante, porque claro, nosotros teníamos a los catedráticos. Luego cuando llegas a catedrático ves que eres igual que el sacristán, vamos, que de ahí no pasa uno, pero en fin. Puedes llegar a cardenal, pero sigues siendo un ser humano con patas. Total, que había bastante relación académica con muchos.
había otros, había uno que el pobre estaba realmente trastornado y que acabó falleciendo en un manicomio. Pero bueno, eso era una enfermedad y tal. Pero en general sí, no se puede decir que aunque la autoridad estaba siempre presente, y si te decían váyase usted de clase, te tenías que ir de clase, pues, si estabas hablando, o sea, no se hacía más, que no ocurría a menudo, pero había una cierta relación, casi de, no de camaradería, desde luego, pues ha venido después, y no siempre, sino más bien de pues, profesional, ¿no? Al final, pues éramos del mismo oficio. Claro. Lo que sí tengo muy buenos recuerdos, es decir, que yo no era un alumno brillante, yo iba aprobando y eso, pues, me quedó una media asignatura de física en segundo porque no me dejaron salir del examen al baño, que tenía que hacer pis, y no, me dijo el catedrático que si salía no volvía a entrar, y entonces me suspendió esa parte que era la termodinámica. Pero la aprobé en septiembre, vamos, yo no saqué matrículas ni nada, pero, pero lo pasaba bien. Claro. Y entonces, con relación ahora, se ha perdido mucho formalismo, mucho formalismo. Y otra cosa que se ha perdido mucho, pero esto no es en la Facultad de Químicas de la Complutense, sino en la península ibérica. Bueno, Portugal no lo conozco bien, que son los valores, los valores. Yo, para nosotros llegar a la universidad era como ya un primer éxito en la vida, porque no podía venir mucha gente, era difícil. No es que fuera muy cara, pero claro, el que venía aquí no podía trabajar y llevar un sueldo. Yo recuerdo con tristeza en el colegio donde yo estudiaba en Carabanchel, que era un colegio, bueno, era privado y además mixto, en los años finales de los 40, que es una cosa, un colegio mixto en España, o sea, pero como era privado y allí en Carabanchel y eso, y entonces había uno que era el más listo del colegio, vamos, que estaba en el curso de mi hermano, que era hijo de un barrendero, que tenía 7 hijos, el barrendero con su mujer. Y entonces cuando llegó a cuarto, el padre vino a verle y le dijo, mire, que tengo que sacar a José Luis porque necesitamos que trabaje porque no tenemos para comer. Dijo, hombre, pero es que es una pena porque este chico y tal. Y dice, sí, es una pena, pero la vida es como es y ya así que... Y pues dejó de estudiar, ¿no? O sea, eso pues claro, no había tantas becas como ahora. Ahora casi, yo creo que todo el que vale un poco puede. Pero en aquella época había muy pocas becas. Y luego además las clases sociales estaban bastante marcadas. Incluso dentro de la promoción había algunos que uno venía en un Morgan, que era un coche deportivo inglés que bueno, en aquella época solo tenía el Duque de Alba, vamos. Y bueno, la mayoría veníamos yo tenía que coger tres. Venía en autobús desde mi casa a Embajadores. De Embajadores cogía el metro a Moncargüelles y ahí cogía el autobús aquí. Por eso comía siempre aquí, porque no... Porque ¿cómo eran los horarios? O sea, nos has comentado que estabas en la universidad, no podías trabajar. Pues yo estaba todo el día aquí. En general, como había el laboratorio, pues estábamos todo el día, comíamos en el comedor de químicas. Unas veces estaba en el sótano de física, no voy a decir unos comedores donde ahora está el vicerrectorado de alumnos, enfrente de la antorcha, esa estatua tan bonita que hay. Y todos comíamos aquí, y teníamos clase los sábados hasta por la tarde. Lo que pasa es que luego se introdujo un cineclub de ciencias. Era una facultad de ciencias, esto no lo he dicho, pero luego hablaremos un poco, porque realmente era importantísimo eso. Fue un desastre la división, también en mi opinión fue un desastre, porque en la junta de facultad, en la que yo estuve como representante de alumnos, pues estábamos de todas las facultades. Entonces, si quería sacar una cátedra, pues eso se votaba allí. Y una cátedra de artrópodos la votaba todo el mundo. Entonces tenía que justificarse eso. O sea que había más democracia cuando estábamos juntos. Pero la división fue, aunque no sé si se cuenta así, porque ciencias era bastante combativa, dentro de un orden, porque como los guardias venían enseguida, pero en fin.
Y entonces quisieron dividir para que no estuvieran los extremos. Es una de las razones. O hay otros que la dividían para controlar un poco más sus feudos, ¿no? Mini castillos, ¿no? Pero yo creo que se perdió mucho. Yo tengo montones de amigos biólogos, geólogos, y ahora los alumnos no conocen más que químicos. Sí, Me parece una gran pérdida. que se ha perdido un poco relación entre facultades, ¿no? Claro. ¿Y cómo eran entonces? Bueno, ya nos has comentado que las clases eran diferentes, que había una relación de mucho respeto hacia los profesores, pero ¿cómo eran las clases? ¿Se utilizaba mucho la pizarra? ¿Tenían algo como ahora sabes que se deja a los alumnos en el campus virtual el material? Claro, pues se usaba la pizarra y solo la pizarra. Es decir, que la primera vez que llegó para poner transparencias, sí. Yo creo que ya estaba casado y todo. Tardó mucho en los medios audiovisuales. Tardó mucho. En realidad, los profesores llegaban allí con la tiza y ponían, y eso unos tardaban más que otros en pintar las estructuras. Y eso, yo cuando empecé a dar clase, yo dibujo muy mal, vamos, no sé. Y menos mal que las estructuras, pues tú hacías ahí un cubo y ponías los átomos, pero claro, se perdía pues 10 minutos para poner la perujita o el rutilo, era complicado. Pero de todas maneras, en el aula magna pues las pizarras se podían subir, y algunos llenaban 3 pizarras, le daban y luego otra y tal. Y tomábamos apuntes. En la biblioteca de químicas solo había, cuando estaba en segundo, solo había un libro de química inorgánica, el Riesenberg, que estaba en alemán. Y claro, no sabíamos alemán ninguno, y entonces no había libro, todo era con apuntes. Luego ya empezaron a llegar, pero tardó bastante. Ahora, en cambio, claro, con internet y con los libros que hay, es mucho más fácil acceder. Pero entonces era prácticamente con los apuntes y no tenías posibilidad de... Aparte de que ninguno sabíamos inglés en ese momento, no hemos tenido que aprenderlo sobre la marcha. Todos estudiamos francés, porque en el bachillerato había 2 factores para ello. Uno era que no había profesores de inglés y otro que es que Inglaterra se consideraba más enemigo que Alemania. Entonces los pocos que sabían otra cosa, aparte de francés, pues era alemán, pero en esta zona no había más que... Bueno, había uno que era hijo de alemán, pero solo uno. Sí, era difícil acceder a más contenido. Sí, no teníamos acceso más que a lo que oías en clase. Con lo cual, si tenías buena memoria, pues era más fácil. Tomabas apuntes rápidos. Pero tomábamos apuntes todos. En clase estábamos todo el tiempo escribiendo. A veces la gente ni miraba sino solo pumba, pumba. ¿Y cómo eran los exámenes? ¿Crees que eran más difíciles que ahora? Bueno, difíciles, claro, dependía de las asignaturas. Generalmente eran 10 preguntas, y de 2 horas o 3, y había muchos vigilando y eso. Y yo creo que eran, pues como siempre, o sea, unos profesores eran más huesos que otros y hacían preguntas más complicadas. Yo, pues como iba probando, pues ni eran muy difíciles ni muy fáciles, ¿no? Pero lo que yo sí notaba que iba aprendiendo cosas. O sea, que cuando yo salí, sabía bastante más que cuando entré, cosa que no siempre ocurre, pero vamos, sí, eso, a mí me parece que la formación que se adquiría era bastante buena. Quizá un pelín teórica, bueno, formalista más que práctica, pero claro, los de ingeniería, por ejemplo, pues tenían ahí una planta piloto y veían realmente cosas. También hacíamos alguna excursión, 2 o 3 a la hora de la carrera, a fábricas, y fuimos a ver una cementera, fuimos a ver otra cosa, ya no me acuerdo, pero estuvimos viendo otra fábrica, y eso pues también era divertido, tenía el componente lúdico, que luego usa Toledo después de ver la fábrica. Y en aquella época no se viajaba como ahora, claro. Yo vi el mar con 16, 17 años, la primera vez que vi con 16, sí. Fui a Alicante, eran unos tíos que habían ido a veranear, y entonces fui allí en un tren, y mi hermano ni siquiera, o sea que, y eso que era mayor que yo, o sea que ahora es que fíjate, pues con 7 años ya te vas a Estados Unidos. Claro. Era un país muy distinto, muy cerrado, muy cerrado. No había, si veíamos a un negro o a un chino por la calle, nos volvíamos a mirar, porque no había
Claro, y ahora Era lo somos, normal. yo creo que Madrid es la ciudad más cosmopolita que conozco. Vamos, vas a Hong Kong y que son todos iguales, y aquí en cambio hay una variedad tremenda, que lo cual es muy positivo, ¿no? Pero eso era muy cerrado el país. Si querías salir al extranjero, un pasaporte, que tenías que presentar un certificado de que no habías hecho delitos penales y tal, o una autorización del cura del pueblo, eran unas cosas totalmente estrafalarias, pero obligatorias, claro. Y, o sea, que ha cambiado bastante la Todo ha situación. cambiado. Yo creo que pues claro, es difícil. Pero por ejemplo, Noruega seguro que no ha cambiado mucho en los últimos 100 años o 50. España ha cambiado enormemente, ¿vale? ¿Y cómo era la situación de las estudiantes en aquel Bueno, esto es momento? interesante, porque químicas era un poco especial. Por ejemplo, que en ingenieros no había chicas, mujeres. En medicina empezaba a haber algunas, no muchas, pero había algunas. En químicas éramos casi mitad y mitad. Yo, bueno, el día 18 de diciembre nos reunimos la promoción a comer, la comida de Navidad todos los años. Desde entonces no hemos dejado de hacerlo. Bueno, algún día habrá faltado alguno, pero nos reunimos. Y sigue habiendo, las chicas siguen siendo, éramos mitad y mitad. Y era un buen ambiente porque realmente ahí no había diferencias. O sea, nos veíamos totalmente iguales a las chicas, naturalmente. Luego había una cosa muy graciosa, y es que como en el laboratorio estábamos juntos, ¿sabes? Hacían muchos matrimonios y generalmente eran con la misma letra. Álvarez con Aguilar, Fernández con... ¿verdad? Porque claro, como era correlativo, en vez de poner los distintos, se iba a poner alfabético. Y yo tengo de estos que vienen a la cena y todavía 5 o 6 parejas que se llaman muy parecidos por la cosa esta. Que Lo se cual, conocieron en el laboratorio posiblemente, ¿no? claro, era en el laboratorio donde se hacía la cosa, porque aquí, claro, cuando venías del colegio y eso, y veías chicas. Bueno, yo había estado en un colegio, luego fui a San Isidro para el bachillerato superior y ahí ya solo había chicos. Y yo pues, lo notabas, porque claro, las chicas en el colegio, aparte que las mirabas y te miraban y esas cosas. Luego ya en el instituto, no, el instituto era muy, muy estricto, era más. Luego la universidad había mucha más libertad. A ver, si no ibas a clase no pasaba nada. Casi nadie pasaba lista. Solo el de física, porque no le apetecía dar clase. Íbamos 120, empezaba Fernández, no sé qué tal, y se tiraba 10 minutos pasando lista, que era una cosa. Claro, era muy gracioso el profesor de física, uno de ellos, vamos. Y en el momento que se separó, has comentado antes de la escisión de la Facultad de Ciencias en las distintas facultades. ¿Cuál era la situación política en aquel momento y cómo Bueno, crees que esto influía, afectó? como he dicho, creo, que una masa de jóvenes estudiantes, en general, vamos a decir, más liberales que los maestros y los padres y eso, pues sí, la división se notó y tal, pero el ambiente iba enrareciendo. Bueno, en realidad faltaba todavía mucho para que acabase la dictadura, pues claro, yo estaba en el 63, pues estaba yo en tercero o en cuarto, y entonces pues ahí estaban los guardias, un guardia civil mandaba, vamos, muchísimo, ¿no? Nadie se atrevía a decirle, oiga, pero ¿por qué me dice usted eso? O sea, que había un ambiente muy autoritario en el país. Y entonces eso se reflejaba también en la universidad. Independientemente de la separación, aunque en la separación, como digo, hubo algún factor de división. Y luego se crearon las autónomas, unidades autónomas, después del mayo del 68, se vio que a lo mejor precisamente había mucho barullo, entonces se hizo la Autónoma de Madrid. La Autónoma de Madrid se hizo primero en la Casa de Campo para el primer año para echar a andar, y allí estaba yo haciendo la tesis en esa época, y me contrataron, yo era becario, y me contrataron de adjunto interino para montar el laboratorio de inorgánica. Me pagaban muy bien, porque como era una universidad nueva. Entonces terminé la tesis haciendo eso al mismo tiempo, y luego, después de eso, fue un año, y estuvo bien. Y luego todo eso, yo ya me fui a Inglaterra y se llevó a Tres Cantos, a Canto Blanco, que en realidad se llamaba de otra manera, en fin, y pusieron la autónoma, pero le hicieron una especie de hondonada y encima pusieron un cuartel de la policía.
para que cuando los estudiantes bajaban los guardias corriendo. Quiero decir que, y según iba envejeciendo el dictador, se iba deteriorando la convivencia y había huelgas, había protestas, y la policía pues, se ocupaba de tratar de evitarlo, claro. Y había momentos un poco difíciles. Hay una foto muy famosa de esta plaza de ciencias en las que se ven guardias a caballo, estudiantes corriendo, ha salido en todos los noticieros del mundo. Yo estaba precisamente ahí. Yo nunca me metí en la política, fui delegado de curso y eso, pero nunca ni después he tenido actividad política, porque me he dedicado a lo mío. La administración he votado, he hecho eso, bueno, he participado, pero no, esa parte yo no la frecuentaba. Había otros que solo venían aquí a hacer política, algunos que... Pero aunque no hayas hecho política, sí que has tenido que, a lo mejor, me suena a mí de haberte oído contar una historia de una vez que tuvisteis que entrar para dar una charla. Pero esto ya fue justo en el 74, en el 75 quizá, cuando ya estaba la cosa a punto de eso. Entonces había amenazas de bomba. Decían que habían puesto una bomba en la facultad y había que desalojarla. Entonces yo había invitado a un profesor inglés, porque, bueno, yo creé un grupo de investigación, no sé si dará tiempo a hablar un poco de eso, pero que fue muy importante para mí, yo creo que en general, y de la asignatura que creábamos y todo. Pero en fin, en concreto de esta historia, que vino, el profesor Cheetham, que es un miembro distinguido de la Royal Society, que ha hecho unos trabajos muy importantes y además es una persona extraordinaria, muy divertido, muy simpático. Pues vino, yo traía gente, procuraba buscar fondos de donde fuera para que dieran charlas y que se viera cómo estaba la ciencia por el mundo. Y entonces habían puesto una amenaza de bomba en química. Entonces, bueno, pues llamé al decano de biológicas para que nos dejara un aula. Y me dijo que sí. Pero cuando llegamos había habido otra amenaza de bomba en biológica y estaba cerrado. Y entonces estábamos allí 20 personas, que eran mi grupo, algunos más, y el profesor inglés que es Sir, que ahora ya es Sir Anthony. Y entonces, pues había una ventana abierta y subimos y entramos por la ventana y lo contaba luego en cada conferencia a la que íbamos. Bueno, yo en España he tenido que subir por una ventana para dar una conferencia. Claro, esas cosas pasaban. Pero vamos, te podías tener problemas si te metías, ¿no? Que había un enfrentamiento permanente entre una gran parte de la universidad y las fuerzas del orden. Y nos has contado un poco de tu etapa como estudiante y ahora estábamos hablando de una etapa en la que tú ya eras un investigador reconocido. ¿Nos quieres contar cuándo te reincorporaste a la universidad? ¿Te fuiste? Bueno, yo terminé la tesis, me fui a Inglaterra, estuve 3 años en Inglaterra, tuve 2 hijos en London, uno en Londres y otro en el País de Gales, y la verdad es que, bueno, pues volví, claro, y entonces al volver yo saqué una plaza de colaborador del consejo y monté en el propio consejo un laboratorio, pero luego saqué una plaza en la universidad, en una posición, y ya pues todo lo montamos aquí. Entonces el laboratorio, eso fue en el 76, saqué la plaza de profesor agregado, que era equivalente a catedrático, pero se ganaba menos, pero el examen era igual de catedrático. Y a partir de ahí ya, pues aquí desarrollé pues, una labor científica, cogí bastante gente. Al final ha habido 27 que habéis hecho la tesis conmigo, que a mí me parece que es un número satisfactorio para la calidad humana, digo, para la calidad científica que yo tengo. Está bien. Entonces, bueno, pues fui decano, después de decanato ya iba al rectorado y eso, entonces se crearon los cursos de verano del Escorial y entonces me nombraron para ocuparme de los cursos de ciencias, que no había muchos al principio, y luego, después de una larga temporada trayendo científicos y procurando que cobrasen lo mismo que los novelistas y esas cosas, cosa que casi siempre conseguí, pues luego fui nombrado director por el rector Villapalos, el rector Puyol. Villapalos me había puesto en ciencias. Y entonces esa fue una época muy fructífera porque otra de las patas de mi persona es la cultura en general, no solo la ciencia. Yo pues, soy un lector empedernido, entonces y charlista y eso, siempre he tenido tertulias con estudiantes, luego con profesores
aún sigo haciendo algunas tertulias en el Colegio Libre de Méritos. O sea que conversar con gente de otras cosas para cambiar, pues en esas tertulias que he tenido pues había estudiantes de otras carreras y de otras disciplinas, y ahora incluso pasa eso. O sea que he procurado complementar con el trabajo científico, que ha sido mi norte, a lo que más horas he dedicado. Yo he dormido poco. En realidad siempre me acostaba a las 2 de la mañana y me levantaba a las 7:30, porque además solía vivir lejos por diferentes motivos. Y entonces pues procuraba tener esas relaciones culturales de lo más variado. Y has mencionado tu etapa como decano. ¿De esa etapa recuerdas así algún momento especialmente difícil o especialmente importante? Hombre, pues, en el mundo, o sea, sí, cosa divertida, un día que en la junta de facultad un profesor me dijo que no había papel higiénico en los servicios. Y le dije que yo no sabía que había sido elegido para preocuparme del papel higiénico, que para eso estaba el gerente. Pero en fin, eso fue divertido. Luego hubo un momento grave, que fue una explosión que provocó unos alumnos que, queriendo hacer la broma que todos hemos hecho de coger sodio y tirarlo al agua, que hace como unas bolitas y tal, pues estos lo que hicieron fue pues coger sodio, pero quisieron hacer pólvora. Es una cosa muy sencilla con clorato y no sé qué, pero entonces se fueron 4 al servicio, al lado del departamento de laboratorio de inorgánica, y entonces con clorato potásico, con azúcar y con azufre y tal, querían hacer una, pues eso, una especie de, bueno, para una bombita pequeña. Y entonces no funcionaba. Entonces uno se fue al laboratorio y cogió fósforo. Y entonces lo robó porque eso al principio no estaba ahí el bedel y tal, y cogió fósforo y lo pusieron. Entonces lo golpearon y explotó. Fue una explosión. Uno perdió una mano y otro un ojo. Quiero decir que fue una cosa terrible realmente. Y entonces, bueno, pues la Junta de Facultad, aparte de que, bueno, estaba yo en una reunión de decanos, tuve que venirme corriendo, y entonces los llevamos a las clínicas y eso. Y entonces resulta que la Junta de Facultad dijo que había que expulsarlo. Y yo dije que si había uno que había perdido ya uno, que encima castigarles con eso, que no. Entonces, bueno, pero ahí la Junta de Facultad algunos estuvieron muy duros, y alguno que había sido compañero mío de carrera. No, hay que echarlos, eres un blando, no sé qué tal. Posteriormente, bueno, se quedaron aquí, porque al final el decano tenía cierta autoridad. Y luego, como un año después, uno me llamó y me dijo, mire, es que yo quería que la facultad me diera una indemnización porque he perdido. Y digo, bueno, pero si yo ya, en fin, ya te defendí esto, tal, ¿cómo vas a ahora pedir una indemnización? Y dice, no, que me ha dicho un abogado que tiene usted que pagarme, y no sé qué y tal. Y entonces fuimos a un pleito. Y incluso le dije, oye, pues es que yo que te defendí para que siguieras estudiando, si ahora me vienes con esto, pues a mí no me hace mucha gracia, pues abriremos un expediente en la facultad. Y dice, ¿me está usted amenazando? Digo, no, te estoy diciendo que lo que no se puede. Y fuimos a juicio. Tuvimos que ir a la Plaza de Castilla, el equipo reganal de entonces, y el juez, cuando llegó nuestro turno, lo leyó y dijo, no tienes razón, ni siquiera tuvimos que declarar. Ese fue el momento así un poco complicado, pero en general, quitando eso, yo lo pasaba aquí muy bien todo el tiempo. Y supongo que accidentes como este pues afectan a las medidas de seguridad que se toman en los laboratorios, y posiblemente han cambiado mucho las medidas de seguridad en los laboratorios. Mucho afortunadamente. Sí, bueno, esto fue una cosa muy excepcional. Normalmente, aparte de que es que los alumnos ahí, bueno, cuando es uno joven y tal, no se da cuenta y esas cosas que se dicen. Pero no, ahora hay muchas más medidas de seguridad. Ha habido alguna otra explosión en otros laboratorios de investigación. En ingeniería hubo una de hidrógeno bastante potente, menos mal que no ha habido nunca así grandes heridos. También un incendio en orgánica, eso, una facultad como esta. Pero ahora ya con las medidas de seguridad que hay es mucho más difícil que pase algo. Porque la química lo bueno que tiene es que se sabe lo que puede pasar en general. Vamos, si no, no sabríamos química. Sí. Y con tu experiencia acumulada de todos estos años, ¿qué impresión tienes de cómo puede evolucionar la universidad hacia el futuro?
los Pues yo, próximos años? el problema que veo es no sé si decir, no es la informática, es la red. O sea, el acceso a las redes sociales y no sociales con el mayor exponente. O sea que ahora realmente todo el mundo está con el teléfono, con el iPad o con eso. O sea, es triste ir a un restaurante con la familia y ver que en una mesa, mientras llegan la sopa, están allí los padres y los niños, cada uno con su teléfono. Y en el metro, bueno, el metro, pues mientras va el metro, pero en todos los sitios está todo el mundo con eso. O sea que hemos perdido una enorme capacidad de ver alrededor y de tratar con la gente y eso. O sea que, y esto va a más, claro, esto va a más. Ahora acaba de salir un chisme que te lo pones aquí y tienes la pantalla, la tienes en la mano, que no me acuerdo cómo se llama, pero vi el otro día un vídeo, dos que se han salido bueno, la de Steve Jobs. Apple. Sí, se han salido de Apple y han montado, eso es un aparato chiquitito que lo llevas aquí, un poco más grande que una insignia, y entonces hablas y todo, y lo pones en la mano. Yo creo que lo maravilloso que es que tengas toda la información del mundo con un clic, el hecho de que seamos incapaces de decir, bueno, pero esto ahora, porque yo sigo comprando libros y realmente pues, procuro además leerlos, que tampoco sirve porque comprarlos no es suficiente. Me parece que ese sería, quizá, diría yo, hasta el riesgo mayor, porque se deshumaniza. Entonces ya las reuniones, tertulias y reunirse, bueno, se puede reunir uno para beber, o ir a una terraza y eso. Pero no, vamos, que me parece que eso ha sido un gran descubrimiento, pero que ha tenido grandes inconvenientes. ¿Y tendrías algún consejo para finalizar ya, para los futuros profesores e investigadores que se están incorporando y que se incorporan ahora? Pues yo en realidad, no lo puedo ver desde dos puntos de vista. Una cosa es lo que me dijo a mí Confucio, ¿Sí? como encuentra un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar, eso me parece que es lo más importante. Y lo segundo es que si uno se pone a algo, lo tiene que hacer. O sea, que lo que a mí me parece mal es que uno empiece una cosa y diga, no, esto no se puede, es una enfermedad del país. España es un país que mi director de tesis, que al que yo quiero profundamente, ya falleció el profesor Matarjona, ya que es un país de primeras piedras. Aquí vamos a hacer un monasterio. Llegan ahí el ministro, el alcalde, y ponen una piedra. Aquí se va a construir, no sé qué tal. Y luego, o sea, está lleno el país de primeras piedras. Entonces creo que la constancia, o sea, que cuando uno inicia una cosa, a menos que no vaya bien, pues que no se para. Pero que lo que no se puede es empezar y empezar cosas sin que se llegue al... Y la tercera cosa, que no la he dicho y tenía la intención de decirla y la quiero decir, es eso de los valores. Los valores. O sea, que el valor del esfuerzo. Cuando nosotros terminábamos el curso, salían las notas. Salir las notas quiere decir que poner en la lista y Alario, suspenso, aprobado, lo que sea, todos. Y ahora no se puede hacer porque se frustra la gente. Entonces eso se puede sacar con el DNI, claro, el DNI no sabes quién es. Y para nosotros era un estímulo. Teníamos dos compañeros en primero de carrera que sacaban matrículas siempre en todo. Uno después ha sido periodista y se ha dedicado a otra cosa, no sabe que es físico. Y entonces eso pues, nos estimulaba y nos admiraba y valorábamos el esfuerzo de eso. El valor del esfuerzo. Y la otra cosa es, bueno, pues ser serio, o sea, cuando uno se compromete a algo, pues hacerlo, ¿no? Y luego ver que tenemos unos privilegios enormes los que llegamos a la universidad. Es que ya parece que esto, pero es que ser esto, ser universitario, es como un premio que te dan. Claro, pues si te dan un premio lo tienes que... O sea que esas serían las cosas que yo recomendaría muy afortunados a los jóvenes, claro. Pero que lo bueno es que esto te da el juego. Yo estoy encantado de haberme conocido. Vamos. Sí. Pues muchas gracias, Miguel, muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros. Tiempo encantado para esta. Le debo a esta casa todo lo que tengo, o sea que lo que haga falta. Muchas gracias. Gracias.